Compañeros, ya iniciamos este episodio más de Despertar Aguascalientes TP. Vamos a comenzar con este plan, compañeros. En lo que se va comentando la gente, a los que se van incluyendo ahí en la transmisión en vivo, se van incluyendo los que lo ven después, seguramente la gente lo está viendo después. Hemos tenido muy buena audiencia, compañeros. La audiencia que se ha tenido ha sido, claro, más audiencia después de que se termine la transmisión que durante la transmisión, pero pues bueno, algo es algo, ¿no? El episodio anterior son más de 3,000 vistas las que tiene ya, entonces pues así sea un minuto que hayan visto nuestra transmisión o menos, pues es algo, ¿no? Y se les agradece que estén ahí viéndolo, se ha compartido muchas veces, entonces yo estoy muy contento, compañeros, por lo que se está viviendo y los invito, compañeros que nos están viendo, la gente que nos ve en las transmisiones, los invito a seguir compartiendo, a seguir dando reacción y sobre todo regálenos un comentario, ¿verdad? Sus comentarios son muy buenos para nosotros, nos alientan a seguir avanzando, sea bueno o sea malo su comentario, todo es muy indispensable para nosotros, nos gusta que nos estén retroalimentando a través de las transmisiones, ¿no? Y sobre todo pues con sus comentarios, sus reacciones, sus vistas, ¿verdad? Las veces que lo comparten, pues es de mucha bendición para nosotros. Yo estoy muy contento, muchachos, no sé ustedes, ¿cómo andas, Orlando? ¿Cómo te Hola, sientes hola, hoy? mucha emoción, ¿no? Porque pues ya es nuestro tercer programa y los primeros dos han tenido bastantes vistas, ¿verdad? Y pues queremos generar aún más vistas. Y con los temas que traemos, o sea, están muy buenos los temas. Ahorita voy a estar pasando en mi perfil, ¿verdad? Los que ya me tienen como amigo y todo, voy a estar compartiendo la liga y para que ahí se vayan integrándose pues aquí a comentar, ¿verdad? También sus dudas y todo, o sea, qué tienen acerca del tema que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que es de espiritualidad, que pues en lo personal yo no me considero una persona muy espiritual, pero pues algo tengo, ¿no? Algún día, ciertas 24 horas atrás, creo que tuve un despertar espiritual, lo siento así, entonces pues voy a compartir también algo de mi experiencia, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Orlando, y pues miren, hoy día de hoy nos acompaña Romario, ahí está Romario. ¿Qué habla? Romario es un chico que tiene poco que está con nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera se ha ganado un lugar aquí en la comunidad, ¿no? Él ha echado muchas ganas y se ha esforzado, pues, por ser una persona diferente, ¿no? Por ser alguien que no es una borrega que sigue lo demás, ¿no? Lo que pues los chavos de su edad pues hacen, ¿no? Él está optando por la vida sobria, por la vida que glorifique, que dignifique al ser humano y en esta ocasión pues nos va a acompañar en el programa también para compartirnos algo de su experiencia y sus puntos de vista, ¿verdad? Que son muy valiosos también para nosotros. ¿Cómo te sientes hoy, Romario, de estar aquí en el programa y todo? Pues sí, por ser parte de esto, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Buenas tardes, compañeros. Yo soy Romario y pues, me siento chido de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que ha sido mi vida. Yo me considero una persona que está teniendo un pequeño despertar espiritual. Aún tengo muchas dudas, aún tengo muchas incógnitas, no todo me queda claro, a veces no lo capto como debería ser. Entonces, este es un tema que me agrada estar aquí conviviendo. Casi siempre me la paso de aquel lado de la cámara, me considero el camarógrafo, pero somos un equipo. Hoy le tocó al compañero Diego estar de aquel lado. Mira que soy de este lado, pues me pone emocionante, me pone bien estar hablando unas palabras entre personas que a lo mejor algún día pude haber ayudado. Hoy en día es como dice mi padrino, estoy en busca de una sobriedad, mantenerme en el camino de la fe, de la voluntad de un poder superior, que para mí solo por hoy es Dios. Entonces, quiero resolver mis dudas de qué es Dios, qué es una espiritualidad, un despertar espiritual, qué es tener una fe que obra, cómo me siento yo que estoy en fe, o muchas preguntas que me tengo sobre el espiritual. Pero más que nada estoy agradecido por estar aquí con ustedes, con mis compañeros, Padrino Morgan. Y pues no es fácil mantenerse este camino, está bien cabrón, pero pues día a día se va cambiando un poco la persona, día a día me levanto y pienso cosas diferentes, me levanto motivándome, no siempre hablo con Dios porque no soy una persona de fe o espiritual, pero en ocasiones que me han nacido, pues lo hago con mucho gusto, con mucho placer,
porque hoy en día es lo que me ha mantenido firme en el camino en el que voy. Más que nada agradecerle a Dios, porque por algo pasan las cosas. Y si Dios me lo da así, pues bueno, y si me lo dio mal, también se lo agradece, porque por algo a veces es como se dice, es bueno tener un pequeño tropiezo para no tener una caída en un barranco. Es mejor caer, levantarse que caer en un barranco y no volver a regresar. Es correcto, sí, lo que mencionas es real, ¿no? A veces, pues son momentos, son tiempos, ¿no? Y ya te metiste al tema, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy. Les prometimos en el episodio anterior que íbamos a ver algo sobre la espiritualidad, ¿verdad? Cómo es que nosotros llevamos una vida de tipo espiritual y pues, cómo es como la manejamos, ¿no? Cómo es que nos hemos encaminado a este camino espiritual que yo creo, la verdad es que yo lo creo que es algo muy fundamental para nosotros los adictos, ¿no? Sí. Creo que es trascendental el hecho de que nosotros vivamos la adicción, el que vivamos todo lo que pasa un adicto regularmente ya fue alguien que ya pasó por depresión, que ya pasó por ansiedad, que ya pasó por muchos episodios de su vida y entonces vemos algo muy marcado, ¿no? Entonces, para ir sustentando esto, que no sea una plática nada más, porque yo creo, ¿verdad? Hay un sustento teórico, ¿verdad? Hay un sustento teórico para esto, una base teórica de esto, ¿verdad? En una ocasión, no sé si ustedes han leído esa historia, viene ahí en el libro de Transmítelo, si mal recuerdo, y en el libro también de Doble A llega a su mayor edad, da una connotación de este tema. Eh, en una ocasión, Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, sostuvo una charla mediante unas cartas con Carl Jung, Carl Gustav Jung, que fue también parte del psicoanálisis, ¿verdad? Bueno, ya es más la terapia psicodinámica, ¿verdad? Pero Carl Jung así a grosso modo, ¿no? Para no hacer la historia tan larga, después de que Bill le comenta sobre el despertar espiritual que tuvo su amigo de Colt, bueno, todo lo que vivió su amigo, ¿verdad? Cómo fue que dejó de beber de pronto y la sugerencia que le dio el doctor Carl Jung al amigo de Bill, Craigie, pues le comenta, ¿no? Carl Jung le contesta, mira Bill, así a grosso modo le dice, ¿no? El alcohólico bebe porque tiene una profunda necesidad de Dios, ¿verdad? Lo que puede ayudarle al alcohólico es un despertar espiritual o ¿cómo lo dice? Una experiencia de tipo espiritual, ¿sí? El alcohólico, el adicto perdón, el alcohólico, el adicto necesita vivir una experiencia de tipo espiritual para poder cambiar su forma de vivir. ¿Sí? Le sugiere que pues esta lucha es de espíritu contra espíritu, ¿no? O sea, en pocas palabras nos desahució a los alcohólicos, ¿no? Nos dijo, lo único que les queda es un despertar espiritual. Lo único que puede pasarles a veces ya es Dios, cabrón, ya no hay nada. Y de hecho el primer paso, Bill W. lo menciona, ¿no? Dice ahí, Emma, que el alcohol, la drogadicción se ha convertido ahora en un salteador rapaz que nos despoja de la facultad. Dice ahí que nos hizo víctimas de una urgencia irracional que a la postre nos destruiría. Todo esto lo dice ahí que nada podría quitárnoslo, ¿verdad? A excepción de un acto de la providencia. ¿Sí? Un acto de la providencia. ¿Y cómo lo podemos entender? Como un acto de la providencia, algo que no viene del ser humano, sino que viene de una fuerza espiritual ajena a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo en este término, ¿verdad? Que para Alcohólicos Anónimos, bueno, tocando este tema con el alcohol, pero si lo generalizamos, pues la humanidad siempre ha vivido buscando a Dios. Siempre desde chicos se vive buscando a Dios, siempre lo hemos buscado, hemos necesitado esa parte espiritual de nuestra vida, hemos deseado llenarlo con alcohol, con drogas, con sexo, con personas, con vicios, con cosas materiales. Hemos querido llenar un hueco que solamente lo puede llenar esa parte espiritual en las personas, ¿no? Entonces, el adicto tiene esa vida, ¿no? Que una vida antes de llegar al programa, referente al tema espiritual,
y una vida después de llegar al programa, porque regularmente este acto trascendental de llegar a un grupo de autoayuda, pues es algo que transforma al ser humano. De alguna manera, los grupos de autoayuda, de Alcohólicos Anónimos, el Cuarto y Quinto Paso, centros de rehabilitación, este tipo de agrupaciones pues, no son sectas, no son religiones, pero de alguna manera se convierten el apóstol Pablo lo llamaba ayo. Un ayo es un medio por el cual llegas a Dios, ¿sí? Un medio por el cual llegamos a Dios. Muchos de nosotros pues empezamos a conocer a Dios estando en un programa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo fue nuestra vida? ¿Cómo es la vida de un adicto cuando vive sin Dios, ¿verdad? Y muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que tuvo primero en su infancia, tuvo una vida con Dios, ¿verdad? A la manera en que se lo presentó su familia, a la manera en que lo vivió con sus cuidadores, con su familia, y poco a poco algo sucedió que lo separó, ¿verdad? De esa parte espiritual, de esa vida espiritual, y lo llevó en muchas ocasiones, lo llevó al otro extremo, a no creer definitivamente, al ateísmo. En otros puntos los dejó en un punto central, un punto medio, siendo una persona, ¿cómo le llaman la literatura? El agnóstico, ¿no? El que cree que existe algo superior, pero duda de creer en algo, ¿no? Beligerante también, ¿no? Entonces, pues estos son casos típicos del alcohólico. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Me gustaría que nos comentaran cómo lo vivieron ustedes. A ver, bueno, yo en lo personal, mi despertar espiritual, bueno, voy a hablar primero de cómo yo era antes de llegar a una droga, bueno, antes de llegar a un programa de Alcohólicos Anónimos. Pues mi vida espiritual, pues era, yo fui bautizado como católico, ¿verdad? Por mi mamá. Me fue impuesta esa religión. Entonces, yo era una persona que asistía frecuentemente al templo, que estaba que en los grupos de liturgia, que en los grupos de jóvenes, que la Pascua Juvenil y todo eso. Y pues era algo que me llenaba, pero como que por estar rodeado de más personas como, jóvenes como yo, ¿no? Y sí me gustaban en un tiempo, pero después fui creciendo y me fueron pasando circunstancias en las que yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? Y Dios cuida a los que están con Él y Dios cuida a los niños también, porque también cuando fui niño tuve varios abusos sexuales. Entonces yo decía, ¿cómo es que Dios permite esto? ¿Cómo, si existe un Dios? Ahí fue donde me entró la duda. Si existe un Dios, ¿cómo es que permite tantas cosas que pasen? Como ya me pregunté, empezaba yo a filosofar ya, yo solito en mi cabeza y decía, ¿cómo, si existe Dios, cómo permite que haya guerras? Si existe Dios, ¿cómo permite que haya tantos niños en la calle con hambre? Si existe Dios, ¿por qué tantos secuestros? ¿Por qué tanta gente mala? Y después fui creciendo y escuchaba personas que decían, es que yo viví una experiencia sobrenatural y sentí la presencia de Dios. Y yo pensaba, pero ¿por qué yo no puedo? O sea, si yo hago lo mismo que esas personas, acudo al mismo templo, acudo a las misas y todo, ¿y por qué yo no siento esa presencia de Dios? Y a lo mejor era porque yo no estaba enteramente dispuesto a que Dios viniera a mí, como que no estaba dispuesto a que Dios viviera en mi corazón. Entonces voy creciendo y me empieza a entrar más dudas sobre las religiones y empiezo a leer de varias religiones, empiezo a buscar información sobre el budismo, sobre el Bhagavad Gita, Hare Krishna, incluso leí hasta del satanismo, o sea, porque, bueno, no es que sea una persona yo satánica, pero empecé a leer, estar informado, no. Sí, era la búsqueda. Ajá, sí. Busqué sobre meditaciones, sobre yoga, inclusive me gustaba, ahí es un dato curioso, ¿verdad? La mayoría de las personas que yo conozco, que es un Mexican culture, que los domingos cuando ven a los hermanos testigos de Jehová que vienen llegando
a las casas a predicar, les cierran la puerta. Y cuando mi mamá nos veía que iban llegando, mi mamá decía, ay, no, métanse porque ahí vienen los hermanos, ¿no? Y lo que yo hacía era, pues, me metía a la casa, les cerrábamos la puerta y tocaba y no les abríamos. Inclusive mis hermanos y yo por abajo de la orejita de la puerta lo estábamos viendo y aventaban el librito y nosotros se lo regresábamos para afuera, ¿no? Pero lo que era curioso fue que cuando mi mamá no estaba, a mí sí me gustaba abrirles la puerta a los hermanos, sí me gustaba que me predicaran, sí me gustaba que me hablaran de Dios, porque en esa búsqueda que yo tenía muchas preguntas a los que en verdad estudiaban la Biblia, ¿no? Y yo debatía con esas personas, les abría la puerta y les preguntaba acerca. A mí un libro de los que siempre me ha gustado mucho de la Biblia es la Apocalipsis. Y yo les preguntaba sobre ese libro, oye, ¿qué va a pasar con el fin del mundo? Oye, ¿qué pasa si hago esto o otro? Yo indagaba mucho en la religión, entonces, pero todavía no encontraba el despertar espiritual que yo buscaba. No me llenaba, todavía no había una religión que yo encontraba que me llenara. Y yo decía, bueno, cuando encuentre una religión buena, a donde yo sienta la verdadera presencia de Dios, como lo dice, porque escuchaba otras personas que decían que hasta ellos decían que flotaban cuando venían a su corazón. Entonces, pues ya sigo buscando, sigo leyendo y todo. Inclusive en Puerto Vallarta estuve viviendo cerca de 3 meses en una casa de oración, en un centro de oración con un grupo de Guadalajara. Y pues me llenaba porque aprendí mucho a meditar, a tener un contacto consciente con un poder superior, ¿no? Y me gustaba, era vegetariano, salía a recolectar, estaba en medio de una reserva donde había muchos árboles de mango, salía a juntar los mangos y hacía conserva de mango y luego salía a cambiarla por alimentos para llevar a mi alimento de oración. Era muy hermoso porque estábamos, era lo era para llevar el camino hacia el Cristo. Llegando, antes de llegar al Cristo, estaba en la reserva, era una reserva de los tomates. Era bien hermoso porque en la mañana, cuando iba haciendo esto, escuchaba el cantar de la proclamar de la música de y en todos los gritan, la música, cantar. Y era un espectáculo bien hermoso, como ellos cómo salían de su vida y hacían lo mismo que yo, también salían a buscar sus alimentos. Y ya cuando iba a poner esto, ya con una tarde, otra vez empezaba a comer. Y era en lo material, y siento que no, después sentí que no, aprendí que ahí no estaba en el lugar correcto que yo estaba buscando. Me fui de ahí de ese centro de oración con el maestro con el que me estaba enseñando a meditar y pues seguí buscando y todo hasta que fue hace poco, estoy hablando hace menos de un año, que yo tengo mi despertar espiritual. Esto es una experiencia que muchos ya de los que me conocen ya saben que yo estuve viviendo bastante tiempo en la calle, ¿verdad? A causa de mi drogadicción. Y aún así yo seguía peleado con Dios porque decía, ¿dónde está Dios? O sea, yo todas las noches, antes de acostarme a dormir, antes de tirar mi cobija y acostarme a dormir, oraba con él, traía mi librito del Nuevo Testamento que me regalaron unas personas que andaban en el centro, de ese librito azul que regalan, me regalaron el Nuevo Testamento. Y yo seguía buscando a Dios, ¿no? Y siempre oraba, siempre leía los salmos, en lo personal el Salmo 22, que es un salmo que me gusta mucho porque dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y yo en ese momento yo me sentía muy desamparado por Dios, en ese momento sentía que Dios no estaba para mí. Después de hacerle mis ruegos, después de hacerle mis oraciones,
que veía que pasaba otro día y yo seguía en la misma situación y decía, Dios no estaba para mí, Dios no me escuchó. Y yo seguía peleado con Dios, seguía resentido con Dios y ya no encontraba de cuál forma yo poder acercarme con Dios. Hasta un día que voy a una casa aquí por el Morelos que ahí dan estudios bíblicos. Y esas personas, yo las encontré ahí donde yo me estaba quedando, fuera del tercer milenio, donde yo, se puede decir, viví o sobreviví durante un poco más de 3 meses. Y ahí esas personas llegaron a regalar alimento y nos dieron un folletito que decía que la dirección de la casa y decía que había estudios bíblicos todos los jueves. Entonces, un domingo yo me acerco ahí con esa persona y pues yo voy y quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Quiero ir a la iglesia, al servicio de la iglesia. Y yo pensé que era una iglesia y me dice, no, es que aquí no es iglesia. Aquí solamente damos los estudios bíblicos los jueves. Me dijo, pero ve a una iglesia y me dio una dirección que también es una iglesia que está aquí en el Morelos, de ahí con el pastor Leobardo. Y ya, pues yo llego allí a la prédica y todo, llego al servicio de la iglesia, están cantando las alabanzas, me siento muy acogido en esa iglesia, todos me empezaron a recibir muy bien, y aunque haya ido con mi perro, aunque haya ido con la Catrina, se no me hicieron el feo, y estaba ahí conmigo acompañándome, y empezó la prédica, empezaron las alabanzas, y yo empiezo a sentir ese escalofrío en el cuerpo. Inclusive ahorita al platicarlo estoy sintiendo ese escalofrío porque yo estaba completamente derrotado. En verdad yo tenía una ausencia de Dios en mi corazón y en mi vida que no encontraba con qué llenar ese hueco. Y lo estaba buscando llenarlo con cosas vanas, como con sexo, como con drogas, pues no tanto con lo material, porque en ese momento no tenía nada, estaba viviendo en la calle, nada más lo que te llevaba puesto y una mochila y mi cobija. Entonces, yo ya cansado de mi situación, ya cansado de estar en la calle, empiezo a sentir en ese momento en una alabanza cómo caía el Espíritu Santo en mí, y ahora entiendo lo que me platicaban las demás personas, que sentían la presencia de Dios. Y sí se siente, en verdad se siente, porque yo ya lo viví. Me postro y me arrodillo y el pastor empieza a orar por mí y me dice que si quiero recibir a Dios en ese momento, es el momento que le pida que venga a mí y todo. Y a partir de ahí mi vida cambió. A partir de ahí mi vida cambió. Yo le pedía mucho a Dios. En ese momento le pedí que me sacara de la calle, que no permitiera más que ya estuviera en la calle. Y aparte que yo le pedía que sanara mi mente, que me trajera paz mental, porque ya por la droga yo ya me estaba quedando loco, ya escuchaba voces, ya veía cosas donde no había, ya sentía que toda la gente que me veía estaba en mi contra, que todos me estaban tratando de hacer un daño, cuando pues en realidad no era así. O sea, era mi mente la que estaba jugando conmigo. Y a partir de ahí, cero broncas, cero psicosis, aparte que pues empecé a dejar de consumir. Ahorita pues bendito Dios tengo ya casi 7 meses que ya no consumo, y solo es por la gracia de Él. Y inclusive pues, y ese mismo día en la noche fue día de brigada 12, de la brigada que también a veces les estamos compartiendo, que vamos y hacemos servicio de brigada. Llegan los padrinos y me llevan a la casa de vida. O sea, ahí fue cuando en verdad, después de tantos intentos, inclusive yo una semana antes de ese evento, de eso que me pasó, yo tuve un intento de suicidio y estuve internado por 3 días por haberme hecho daño yo mismo, y pues por la misma ausencia que yo tenía de Dios. Entonces yo sentía que Dios jamás me escuchaba, ¿verdad? Y un día yo platicando con una señora me dice, es que hay muchos a los que debes escuchar Dios, no nomás eres el único. Así me dijo una señora y me tumbé mi rollo en ese ratito. Digo, es que hay muchos, por mi mente decía, pero es que el Dios que yo conozco puede escuchar a todos, o sea, por eso somos todos sus hijos, porque nos puede escuchar a todos. Entonces, pues yo seguía con mi rollo, pero ya ese día que
yo salgo del servicio de la iglesia muy a gusto, o sea, ya después de haber llorado, ya después de haber hermano las de cocodrilo, ¿verdad? Ya después de estar ahí, de que habían orado por mí, que ya se me había brindado una ayuda, llegas a la brigada. Llega la brigada ahí y me llevan a la casa, padre. Me llevan a la casa y pues por gracia de Dios, ahí fue donde yo dije, Dios, hoy sí me escucha. Hoy sí me escucha. Son eventos que se van presentando y que uno los entiende de esa manera, ¿no? Mucha gente dirá, es coincidencia. Son actos que coincidieron, ¿no? Que todo tuvo coincidencia, pero yo creo que para nosotros los adictos no hay coincidencias. Yo les llamo diosidencias. Diosidencias. Tienen un matiz de Dios le tiene su mano. Pero fíjense, William James, él escribió un libro que se llama Variedades de Experiencias Religiosas. Y narra pues cómo hay muchas experiencias diferentes. La que Orlando ahorita nos cuenta es una forma, ¿no? Que a través pues de que oraran por él y todo lo que nos contó ahorita, pues él tuvo ese cambio en su vida, ¿no? Que es un despertar espiritual. Un despertar espiritual se narra que en el 12º paso de Alcohólicos Anónimos dice ahí, ¿verdad? Que un despertar espiritual es un cambio en la manera de pensar, ¿sí? Que un cambio en la manera de pensar lo podemos llamar como un despertar espiritual. Ahí hubo un despertar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su manera de pensar. Y es precisamente lo que dice William James, que todo acto como de tipo espiritual, podemos llegar a creer que es una experiencia así de tal magnitud de tipo espiritual cuando hay un cambio en la manera de pensar. Un despertar de conciencia se da a través de un evento clímax, ¿verdad? Que después se desenlaza en un cambio en su manera de pensar. Entonces fue lo que nosotros vivimos, un cambio en nuestra manera de pensar. Vivimos este proceso pues que nos llevó incluso a no cambiar la manera de pensar, sino también a cambiar todo nuestro rumbo, ¿no? A hacer prácticamente de nosotros pues una persona diferente, ¿no? Hay un escritor, no sé si usted lo ha leído, se llama El Esclavo. No lo he leído. El escritor se llama Francisco J. Ángel, pero se cambió el nombre a Hernán Dilbar, ¿no? Entonces este cuate, él narra un despertar espiritual, ¿verdad? Pero él no se apega a la parte religiosa. De hecho, hasta escribió un libro de heridas religiosas. Y tuvo su despertar estando en coma. Exactamente. Entonces, como este libro se lo recomendamos a la gente que lo está viendo, es un libro muy recomendado. Es un autor mexicano, él vive aquí en Valle de Bravo, creo que ahí tiene sus instalaciones y todo. Entonces él escribió ese libro donde él narra su historia en una conversación con su guía, ¿verdad? Donde es una conversación con su yo consciente, digámoslo así, ¿verdad? Con su yo consciente, donde él está pues efectuando un cambio en su manera de pensar, ¿no? A través de esto que está viviendo él en coma, tiene un diálogo interno donde está cambiando su manera de pensar, ¿no? Mientras él está en coma, lo visitan familiares y lo ven así, pues ya en estado vegetal, le dicen, no, ya no tiene esperanzas. Los doctores dicen, no tiene esperanzas, y él en su diálogo interno dice, ¿cómo no? Estoy vivo. La enfermera que lo quiere desconectar. La enfermera que lo quiere desconectar. La otra que va y como que lo atiende, le dice... Y de casualidad se llama esperanza. Sí, entonces son eventos que son sin precedentes, vaya, pero de alguna manera cambian, porque ahora esta persona, Hernán Dilbar, ahorita se dedica a dar, o sea, como su vida, él narra que él quedó en coma por un accidente automovilístico, por andar bajo el influjo de alcohol y drogas. Choca, se impacta, lo mandan al hospital, queda en coma, en estado vegetal un tiempo, y cuando despierta del coma, pues se dedica ahora a dar conferencias, se dedica a hacer retiros, es escritor internacional, incluso tiene muchos eventos que giran en torno a lo que
O sea, lo que vivió como un despertar espiritual lo llevó a tener un giro increíble en su vida de ser un alcohólico problema a ahora ser una persona que ayuda a la sociedad. Entonces, este patrón lo vemos muy común en este tipo de personas, como tú, Orlando, ¿verdad? Kevin, ¿verdad? Diego, Lupe, Rudy, Cel, los compañeros del grupo, Vero, y todos los que conformamos pues, que es la Brigada 12, Brigada Barrial, Brigada Móvil, todas estas brigadas, pues son gente que fue rescatada en la calle, gente que llegó a un centro de rehabilitación a veces incluso en contra de su voluntad. Allí se le ahí vivió su despertar espiritual dentro del centro de rehabilitación. Otros llegaron porque se les pasó el mensaje. O sea, todos tuvieron un evento canónico, ¿verdad? Digamos de esa manera, un evento en el que después de haber sido un problema, ahora se convierten en parte de la solución. O sea, eso es algo muy chingón. Entonces, esos eventos que se viven en la espiritualidad, o sea, podríamos nombrar a Dios 1000 veces, pero creo yo que ese cambio solamente puede venir a través de un acto de la providencia, ¿no? A través de un acto de Dios, un acto divino, digámosle así, ¿verdad? Que no importa en qué Dios creas, no importa en quién tú creas, el simple hecho sí es tener la fe, los rudimentos de la fe. Eso sí, esto es lo más importante, tener fe, ¿sí? Tener fe y no tener fe en la fe, sino tener fe en un poder superior, en Dios como cada quien lo conciba, ¿no? Porque a veces tenemos fe en la fe, ¿no? Lo escuché yo hay un pastor se llama Dante Gebel, y él habla, ¿no? De tener fe en la fe. Cuando uno cree en que cree, ¿no? Pero al último no crees ni que crees y terminas no creyendo. ¿Sí? Es como andar en el camino de la fe sin fe. Parece un trabalenguas, pero es esto. Es andar en el camino de la fe, pero sin fe. Es creer que te vas a recuperar del alcoholismo, pero algo te dice puedes recaer en cualquier momento. Es como creer que vas a lograr el éxito con tu familia, en tus relaciones interpersonales, y que de pronto te llega el desánimo, no, si no lo logro. O sea, al menos en el Dios que yo creo es en el Dios que narra la Biblia, ¿sí? En el Dios que presentan a través de la Biblia, ¿verdad? Es en el Jehová, Yahweh, Elohim, como lo quieran llamar. Yo lo quiero llamar Jesús, papá, ¿verdad? Para mí es Él. Pero todo Él narra cómo, o sea, Él tiene conocimiento de todo lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. O sea, no necesito pedirle nada, solamente necesito creer que me lo va a dar. ¿Sí? O sea, no necesito pedirle nada a Dios, solamente necesito creer que me lo va a dar. ¿Sí? Porque a veces no te sientes digno, y precisamente eso es algo que sucede cuando uno está viviendo bajo, como lo quieran ver, ¿no? Como lo quieran llamar, que es los defectos de carácter o pecados, ¿no? Como lo quieras llamar, defecto de carácter o pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viviendo a través de este descoyunte de los instintos que se convierten en defectos del carácter, entonces cometemos lo que llaman pecado.